qué es lo que me pasa, si no sé qué es la ansiedad o qué es la frustración, cuáles son sus características, ¿verdad? Permite que el Señor te hable esta mañana. Ya lo hizo conmigo. Y déjenme decirles que hubo algunas cosas que encontré que tengo que trabajar. No me dio chance de anoche aquí, ¿verdad? Pero espero que hoy sea un buen día y sea una buena oportunidad para hacerlo. ¿Qué características tiene la ansiedad? ¿Qué características tiene la frustración? La ansiedad nos habla de querer satisfacer todas las expectativas de los demás, tener pensamientos catastróficos, tener mucha dificultad para tomar una decisión, pensar en que todo el mundo nos está juzgando en silencio, preocuparnos por las cosas que seguramente nunca van a pasar, querer tener el control de todo, buscar la perfección en todo, criticarte a ti mismo cada minuto. La frustración, sentimiento de insatisfacción y de fracaso, falta de confianza en ti mismo, resistencia a la voluntad de Dios, estancados ante las oportunidades de crecimiento, no permitirnos cambiar nuestra frustración en algo positivo, una ola de incertidumbre y de inseguridad, y más que nada reconocer que esto solamente viene del enemigo. Ayer el hermano Rafa nos mencionaba algunas características, ¿verdad?, de aquellos que sufren o quizás sufrimos, ¿verdad?, de estas dos cosas. Les invito, muchachos, hermanos, a considerar esta meditación que lleva por nombre Verdades que se asoman tras la tormenta. Vimos esta historia tan preciosa, tan maravillosa, ¿verdad? Y recordamos aquí en Mateo 4, del 35 al 41, que Cristo transforma la ansiedad y la frustración en confianza y en paz, aún en medio de las tormentas. Yo me acuerdo que por ahí alguien me dijo, y lo he escuchado en otras personas, pero alguien me lo dijo, hay que aprender a vivir porque al final de la tormenta viene la calma. Y yo le dije, no estoy de acuerdo. Hay que aprender a vivir en medio de las tormentas, ¿verdad? Y la ansiedad y la frustración son realidades, muchachos, hermanos. Son realidades que aunque muchas veces no se confiesan abiertamente, están allí, silenciosas, persistentes, desgastando nuestro corazón y robándonos la paz. Nos desenfocan de la tarea que Dios nos ha encomendado. Nos distraen del llamado y nos impiden disfrutar de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Aún los discípulos, ¿verdad?, que estaban con Jesús, enfrentaron momentos en el que el miedo, en el que la duda y la preocupación literalmente los paralizaron. Ahí en este pasaje que acabamos de leer de Marcos encontramos esta escena, ¿verdad? Una tormenta inesperada, una barca sacudida por el viento y un grupo de hombres que, a pesar de haber estado día a día compartiendo con el Señor, experimentando su poder cada día, son dominados por la ansiedad, por el temor, por la frustración. ¿Quién se identifica con esto? Pero esta historia, muchachos, hermanos, no solo describe una tormenta en el mar, sino que también estas tormentas se levantan en el alma. No me pueden dejar mentir en esto, ¿verdad? A través de ella Jesús nos enseña a permanecer firmes cuando las olas de la ansiedad intentan hundirnos, y también a confundirnos cuando la frustración quiere amenazarnos con desviarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso en esta ocasión vamos a ver 3 verdades espirituales extraídas de esta historia que nos van a ayudar a mantenernos firmes en la fe y derribar las mentiras que producen ansiedad y frustración en la vida del discípulo de Cristo. La primera, ¿querían que les diera así, verdad, en partes? Ok, ahora sí, ahí va. La primera, la presencia de Jesús no significa ausencia de tormentas.
Esto lo vemos ahí de los versículos 35 al 37, ¿verdad? Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En esta primera parte de la historia vemos que los discípulos obedecieron al maestro, ¿verdad? Porque él les dijo, pasemos, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Se despidieron muy respetuosamente de la gente que estaba allí y se fueron a la barca. Ellos obedecieron, subieron a la barca y siguieron sus instrucciones sin imaginar que momentos después se enfrentarían a una tormenta que no solo sacudió la barca, sino también sus mentes y sus corazones. Jesús fue el que dijo, pasemos al otro lado, y los discípulos obedecieron su instrucción. Y sin embargo, la tormenta llegó. Esto nos enseña algo profundamente espiritual. La obediencia no nos libra de las pruebas. La obediencia no nos libra de las pruebas. A veces pensamos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo será tranquilo y predecible. Pero aquí vemos que incluso caminando a diario con el Señor, viendo su poder, caminando en obediencia, el viento puede soplar fuerte y las olas pueden golpear la barca. Yo misma le he dicho al Señor, ¿por qué? Si yo te he dado todo mi tiempo, si yo te he dado mis talentos, te he dado mi dinero, te he dado mis dones, te he dado todo, ¿por qué me haces pasar por esto? Claro que no soy la mejor obediente, ¿verdad? Yo ya les he compartido que soy muy rebelde en muchas cosas, pero soy fácil también de traer al redil y echar a andar, ¿no? De dirigirme. Pero le he dicho esto al Señor. Pero estas pruebas están ahí, estas tormentas están ahí. Y los discípulos, muchachos, igual que nosotros, hemos visto milagros. Hemos escuchado enseñanzas poderosas de parte de nuestro Señor, pero ahora ellos se enfrentaban a una situación que escapaba completamente de su control. Y eso que algunos de ellos eran expertos, ¿verdad? Porque acuérdense que eran pescadores. Pero en medio de esta tormenta, Jesús estaba con ellos. Estaba dormido, sí, pero estaba con ellos, ¿verdad? Qué imagen tan real para nosotros. Muchas veces sentimos que Dios está en silencio. ¿Les ha pasado esto? Muchas veces a mí me ha pasado. Que no se mueve, que está dormido, mientras que el mar de la ansiedad nos está sacudiendo. Pero muchachos, su silencio no significa su ausencia. Su aparente quietud no significa indiferencia. Jesús estaba presente y soberano, aunque los discípulos y aunque nosotros muchas veces no lo percibamos. A veces confundimos la presencia del problema por la ausencia de Dios y pensamos, si estoy sufriendo es porque Él no está conmigo. Estoy haciendo las cosas mal y por eso Él no me responde. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la fe no consiste en evitar las tormentas, sino en confiar en quién va con nosotros. Quizá ustedes puedan decir, ay, es que eso ya lo sabemos y lo hemos experimentado miles de veces. No está de más, no está de más que se nos recuerde esto. Dice este canto maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Las tormentas de la vida, que son la ansiedad, el temor, la frustración, no llegan para destruirnos. Llegan para enseñarnos a mirar más allá de ese viento, más allá de esas olas, más allá de esa gran tempestad, porque este es el escenario donde Dios quiere mostrarnos que su presencia es más poderosa que nuestras circunstancias. Pero ahí están, 3 puntitos. Nosotros
somos los responsables de la manera en cómo reaccionamos ante esto. ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Ansiedad o calma? ¿Frustración o paz? Esto nos lleva también a otra historia, la de Pedro, ¿se acuerdan? Caminando sobre el mar, sobre el agua. Y en estas historias vemos algunas similitudes que nos enseñan esta primera verdad. La presencia de Jesús no significa ausencia de tormentas. En Marcos 4 está la barca, pero Jesús parece estar dormido. En Mateo 14, Jesús no está en la barca, se acerca caminando sobre el agua. Ambas situaciones representan momentos en que los discípulos y nosotros nos sentimos solos, nos sentimos asustados ante esta tormenta y no sabemos qué hacer. En la primera historia piensan que Jesús no hace nada, ¿verdad? Porque le preguntan, oye, ¿cómo puedes estar dormido? ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Le preguntan, ¿no? Jesús no hace nada, según ellos. En la segunda, creen que no está. El maestro puede parecer ausente, pero no lo está. A veces Él está en silencio, dentro de la barca. Otras veces se acerca en medio de ese gran viento para mostrarnos su gran poder. En ambos casos, su presencia es la respuesta y ciertamente estas situaciones nos llevan a querer renunciar. Creemos que ya no vamos a poder, que no somos lo suficientemente fuertes para continuar. Y sí, esto es cierto. No somos lo suficientemente fuertes para continuar. No somos lo suficientemente capaces para enfrentar esas situaciones. Y por eso es importante recordar quién está en la barca, quién está caminando sobre el agua e ir a Él. Y de esto se trata la segunda verdad que trae esta tormenta. La segunda, la fe se demuestra en la confianza, no en el control. Y vamos ahí a ver los versículos del 38 al 40. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Dice, cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. O sea, se fue hasta el otro extremo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, pero ansiedad de la buena, ¿verdad? Ansiedad de confianza, de fe. Quiéreme socorrer, Señor. Después de calmar la tormenta, Jesús no solo reprende al viento y al mar, sino que también al corazón inquieto del discípulo. A tu corazón inquieto también puede calmar. Ellos habían intentado luchar contra las olas, sacar el agua de la barca, mantener el control, hasta que ya no pudieron más. ¿Les ha pasado esto en su vida? Y han ido en contra de la corriente y sacar el agua y todo, y llegar a un punto donde dice, llenos de miedo, ellos despertaron a Jesús. Y nosotros hemos llegado hasta ese punto y decir, Señor, no puedo solo. Oh, quiéreme socorrer. Y aquí el problema no fue el que lo despertaran, sino que habían esperado hasta el último momento para confiar. Y creo que así somos nosotros muchas veces. Tratamos de mantener el control en todo, de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, de los resultados. Y cuando ya no lo logramos, la ansiedad y la frustración nos invaden. Pero la fe no consiste en controlar. Consiste en confiar y reconocer que no tenemos el control. A veces es difícil. A mí a veces sí se me hace difícil porque yo quiero tener todo así, el tiempo, la circunstancia, la situación, todo en control y saber para dónde se está moviendo la cuestión y todo. Pero dice, esto es confiar
y reconocer, o sea, ir más allá, como lo hizo el Señor. Reconocer que no tenemos el control. Y luego viene la pregunta, ¿no? Confrontadora. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? No porque el miedo no sea humano o sea malo, sino porque en su presencia no hay razón para que el miedo nos gobierne. Su pregunta no es un reproche, viene siendo como una invitación y nos dice entre líneas, confíen en mí más que en la tormenta, más que en sus fuerzas, más que en lo que están viendo. Dice un canto, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor. Cuando nosotros dejamos de intentar dirigir la barca y le entregamos el timón a Cristo, la paz comienza a llenar nuestro interior. Creo que también esto lo han experimentado, ¿verdad? No quiero ver solamente el lado negativo de las cosas. Él no siempre va a calmar la tempestad de inmediato, pero sí calmará primero el corazón de aquel que en él confía. La frustración y la ansiedad florecen donde el control se convierte en un ídolo, porque ese es un ídolo muchas veces para nosotros. Pero la fe crece donde le entregamos el control a Dios y podemos descansar en su soberanía. Quizás no puedas controlar la tormenta que a ti te rodea, pero puedes decidir en quién confiar mientras esta pasa. Fíjense bien, confiar mientras esta pasa. Cuando el miedo te visite, recuerda, la fe no es la ausencia de temor, sino la decisión de seguir mirando a Jesús a pesar del miedo. Cuando la ansiedad nos sacude, cuando la frustración nos hace dudar, recordemos que tanto en la barca como sobre las aguas, Jesús sigue siendo el mismo. Dice la palabra que en él ni se asoma una sombra de variación. Imagínense lo que es esto. En esta ocasión calmó la tormenta con su palabra, en la otra invitó a Pedro a caminar sobre las olas y en ambos momentos mostró que el poder de la fe no está en controlar el mar, sino en confiar en quien lo gobierna. Y ese es Jesús. Las olas seguirán levantándose, los vientos seguirán soplando, pero si mantenemos la mirada en Jesús, podremos caminar sobre aquello que nos hace temer. Y si alguna vez sentimos que nos hundimos, su mano sigue extendida para rescatarnos. Porque la verdadera paz no llega cuando el mar se calma, sino cuando entendemos que el Señor de la tormenta está con nosotros. Con esto paso a la tercera y última verdad. Dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La tercera verdad, Jesús tiene poder sobre lo que nos sobrepasa. Jesús tiene poder sobre lo que nos sobrepasa. En el momento más oscuro de la tormenta, cuando los gritos de los discípulos se mezclaban con el rugido del viento, Jesús se levantó. No nos da detalles, pero imagínense esto. Imagínense esta escena, ¿sí? Este mar, estos gritos, porque yo me imagino que gritaban. Yo sí hubiera gritado y no sé qué tanto hubiera hecho en ese momento. Dice, Jesús se levanta. No con prisa, no con pánico, sino con autoridad. ¡Wow! ¡Qué contraste! ¡Qué contraste con esta mezcla del rugido del viento, con los gritos de los discípulos! Una sola palabra suya fue suficiente para silenciar aquello que parecía indomable. Lo que para los hombres era un caos incontrolable, para Jesús fue una oportunidad de manifestar su poder y su paz. Qué padre, ¿verdad? Que podamos entender esto cuando las tormentas lleguen. Decía nuestro hermano Rafa ayer, podemos adorarlo
debemos adorarlo, alabarlo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Yo pasé por una situación donde yo dije, no puedo compartir esto porque yo todavía no lo he experimentado. Que siga el próximo capítulo, que lo dé quien lo vaya a dar, y luego cuando yo ya esté lista lo puedo compartir, porque no lo puedo experimentar. Era el cáncer de mi mamá y me cayó, ¿no? Pero yo decidí quedarme y sufrir las consecuencias de la ansiedad y de la frustración. Y lo emocionante, hermanos, es que yo veía que el Señor estaba ahí. Y el día que yo renuncié a esto, pude sentarme en la primer banca del templo sola, agarrar la guitarra y escribir un canto, donde le doy gracias a Dios. El cáncer no se había ido. Pasamos muchos años para que la pudieran dar de alta. Gracias a Dios, ella vive, acaba de cumplir en abril sus 80 años y ella ahí está. Pero yo tomé la decisión de hundirme, de vivir en esas olas, de vivir en esos gritos, de estar en medio de ese rugido del viento. Por eso yo quisiera que ustedes se escaparan de esas consecuencias. Por eso es que les estoy recordando esto. Las tormentas nos sobrepasan. Aquello que no entendemos, que no podemos controlar, esas que nos quitan el sueño, no son mayores a su voz. Jesús no solo calma el mar exterior, sino también las olas de preocupación, de miedo, de frustración que golpean a nuestro corazón. Hermanos, el Señor sigue diciendo, calla, enmudece, no solo al viento, sino también a esos pensamientos que nos perturban y a las emociones que nos hacen naufragar. Cuando los discípulos vieron que todo aquello se aquietó, exclamaron asombrados. ¿Qué exclamaron? Lo hicieron con otra pregunta. ¿Se acuerdan qué dijeron? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ya estaban reconociendo. Esta pregunta es el corazón del pasaje. La tormenta no llegó para destruirlos, sino para revelarles quién era Jesús realmente. A veces Dios permite las tempestades para mostrarnos su poder en medio de nuestra debilidad. En Marcos 4, los discípulos dicen asombrados, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En Mateo 14, después de que Jesús calme el viento, los discípulos exclamaron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué precioso, ¿no? ¿Se fijan cómo estaban? Primero, míralo, bien dormidote y nosotros, mira, no tiene compasión de nosotros. ¿Por qué nos hace esto si nosotros sabemos que Él puede y esto y lo otro? Pero ¿por qué no lo hace? Y seguían remando y seguían sacando el agua hasta que dijeron, vamos a despertarlo, a ver que nos ayude, ¿no? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Las tormentas, hermanos, no solo prueban nuestra fe, sino revelan quién es Jesús realmente. Los vientos, las olas oirán su voz, sea la paz. Hundirme, dice, no puedo en el mar traidor. Cada vez que Él calma una tormenta, sea interior o exterior, entendemos más su poder, entendemos su soberanía, entendemos su compasión, entendemos hasta dónde se extiende y hasta dónde llega su gracia, hasta dónde nos alcanza. Y esto nos debe llevar a comprender que Dios no siempre quita la tormenta enseguida, porque es justo en medio de ella que quiere que le conozcamos como nuestro verdadero Salvador y como nuestro Señor, no solamente el que calma la tempestad. Así que cuando la tormenta te abrume, recuerda que nada de lo que a ti te sobrepasa, sobrepasa a Jesús. Lo que a ti te asusta, a Él se le somete. Él sigue siendo el Señor del viento, del mar,
sigue siendo el Señor de tu corazón, porque tú lo decidiste, porque tú le dijiste un día, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Y la próxima vez que la ansiedad te golpee con fuerza, no vayas y le hables al mar. Por favor, háblale al Maestro, que todo lo calma. Y cuando se aquiete, adóralo. Nos decía el hermano Rafael, ¿verdad? Vayamos en actitud de adoración, porque la paz que Él da no depende de la ausencia de esa tormenta, sino de la presencia de su poder. Tanto en esta historia como en la de Pedro caminando sobre el agua, aprendemos que las tormentas no son el fin, sino el escenario donde Cristo se revela. A veces Él calma el mar y otras nos enseña a caminar sobre las olas. Pero en ambas, su propósito es el mismo. Que nuestra fe madure y que nuestra ansiedad se transforme en confianza. Cuando sientas, mi hermano, que te hundes, recuerda que su mano sigue extendida, así como se la extendió a Pedro. Cuando todo parezca descontrolarse, recuerda que Él sigue siendo el Señor. Cuando el miedo quiera dominarte, levanta la mirada y recuerda, mi paz no depende de que el mar se calme, sino de que Jesús esté en la barca y su poder y autoridad está sobre todo. Decide decirle lo que acabas de cantar ahorita. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Te invito a reflexionar sobre estas ansiedades y frustraciones en las que te has estado enfrentando. Cierra tus ojos. Ora. Y recuerda que la ansiedad y la frustración no nos descalifican para el servicio a Dios. Es nuestra respuesta o reacción ante esto lo que lo hace. Podemos seguir adelante buscando para encontrar esperanza. A menudo que continúe el clamor, comienza la sanidad. Dios desea caminar a tu lado. Cuando la vida parece carecer de esperanza, el Dios de la esperanza está al alcance de tu mano. Pídele a Dios que te dé su paz y te dé fortaleza para confiar en Él. ¿Estás atravesando por una tormenta en este momento? ¿Estás atravesando por la ansiedad, por la frustración? Decide decirle al Señor, Señor, cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esas tormentas que atraviesan nuestra vida. Gracias, Señor, porque en ellas podemos seguir adelante, Señor, buscando para encontrar esa esperanza, para encontrarte a ti, el Dios de ella. Gracias, Señor, porque tu mano está a nuestro alcance. Gracias, Señor, porque tú puedes darnos tu paz y tu fortaleza y nos das también la capacidad de confiar en ti. Padre, en esta mañana queremos dejar esa ansiedad y esa frustración en tus preciosas manos. Y que podamos cantar a todo pulmón y decir, como dice este canto, yo puedo tener paz en la tormenta. Esa esperanza cuando no puedo seguir. Gracias, Señor, por hacer realidad esto que cantamos en nuestras vidas. Y recuérdanos, Señor, que tú escuchas nuestra alabanza, que tú escuchas nuestra declaración al decirte, voy a decidir cruzar los abismos contigo para gozar de tu bendita paz. En tu nombre oramos. Amén. El Señor les bendiga, muchachos. Pueden sentarse.